etapa 1, 2 y 3. Listo para tenerlo ahí en el radar. Por favor, registrar la asistencia cuando les mandemos el link por el chat. También ahí es súper importante que nos registren su asistencia. Y nada, cualquier inquietud, cualquier tema, estamos atentos a leerlos en el chat. Ahora sí, después de esta pausa y de estos comerciales, digamos, para iniciar esta sesión, empezamos con lo que corresponde a la socialización de la política de compras y contratación pública en sus etapas 1, 2 y 3. Esta estructura, esta capacitación, esta socialización la tenemos estructurada de esta manera. Les vamos a hablar un poco quiénes somos nosotros, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, la política pública de compras y contratación que busca, las fases, precisamente cuáles son esas fases de implementación, y nos adentraremos precisamente en las primeras 3 fases que son correspondientes al Plan Anual de Adquisiciones, la analítica para el sistema de compra pública y el abastecimiento estratégico, las prácticas de abastecimiento estratégico en la política de compras y contratación pública. Y al final les mostraremos un poco cómo nosotros desde la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico utilizamos los datos del sistema de compra pública precisamente para retroalimentar las mismas prácticas e instrumentos contractuales que se diseñan desde la agencia para todos los actores del sistema de compra pública. Entonces, arrancamos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico? La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico es una subdirección misional relativamente nueva en la agencia que se creó a finales del 2019, que ya tiene un poquito más de un año de operación y que se creó precisamente para generar insumos y lineamientos estratégicos que sirvieran de base para las otras áreas misionales de la entidad. ¿Cuáles son esas otras áreas misionales de la agencia? La Subdirección de Gestión Contractual, que se encarga precisamente de todo lo que tiene que ver con la normativa, con conceptos y con los pliegos tipo. La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, que se encarga de disponer el sistema electrónico de contratación pública, lo que nosotros conocemos como SECOP. Tanto 1, 2 y la tienda virtual del Estado colombiano, por supuesto, y la subdirección negocios, que se encarga de los acuerdos marco de precios y los instrumentos de agregación de demanda. Entonces, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico lo que hace es generar insumos para estas 3 áreas con base precisamente en metodologías de abastecimiento estratégico, en el monitoreo del mercado de la compra pública, en programas de analítica que le permiten a la agencia multiplicar el impacto de las políticas que desarrolla. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 focos, digamos 3 líneas de trabajo, 3 frentes de trabajo que tenemos. Uno, súper importante, que es el de analítica de datos, en el que les vamos a socializar precisamente más adelante qué hacemos puntualmente con este grupo de analítica de datos. 2, el Observatorio de Contratación Pública, que se encarga puntualmente de revisar precisamente los instrumentos que genera Colombia Compra Eficiente y monitorear y revisar si se están implementando o no se están implementando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven informes sobre la implementación de los pliegos tipo, pues es el equipo del Observatorio de Contratación Pública que se encarga de hacer esas revisiones de las contrataciones que le aplica a los pliegos tipo y revisar ese grado de implementación. Y el siguiente frente es el frente de formación y socializaciones de abastecimiento estratégico, que en este caso es un frente en el que trabajamos en generar metodología de abastecimiento estratégico para que las entidades estatales apliquen estas prácticas de abastecimiento estratégico dentro de su contratación estatal. Eso para presentarnos nosotros cómo trabajamos y precisamente como responsables de estas fases de la política pública que vamos a presentar hoy. La política de compras y contratación pública se viene a insertar dentro de la dimensión de direccionamiento estratégico para entrar en materia aquí en este caso, y se inserta dentro del direccionamiento estratégico, digamos que ya se viene dando un tema de posicionar la compra pública dentro del Estado y posicionar la compra pública como un tema estratégico, no un tema netamente jurídico o un tema netamente administrativo y procedimental, sino que precisamente para que podamos ejecutar la misión, la visión, ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción, pues necesitamos tener precisamente esas adquisiciones. La mayoría
de los proyectos de inversión se ejecuta precisamente a través de compras públicas. Y por eso la política de compras y contratación pública se inserta dentro del eje de direccionamiento estratégico del MIPG. ¿Cuál es el objetivo de la política de compras y contratación pública? En principio es permitir que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contratación a través de la analítica de datos, los lineamientos normativos que se emiten desde Colombia Compra Eficiente, las plataformas electrónicas que disponemos para gestionar nuestras contrataciones, el uso de los instrumentos de agregación de demanda de los acuerdos marco de precios, los documentos que tenemos, los documentos tipo, y las técnicas que se desarrollan de abastecimiento estratégico, buscando mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en los procesos de adquisición. Este es el quehacer básicamente de la política de compras y contratación pública. Para implementarse se estimaron 7 fases, que son fases que de hecho ya vienen desarrollando las entidades estatales, y lo que busca la política precisamente es que haya una transversalización de esta implementación de estas prácticas y que sea precisamente todo el Estado y no solamente unas entidades, sino todo el Estado el que implemente todas estas prácticas. Entonces, estas 7 fases corresponden puntualmente a la estructuración del plan anual de adquisiciones, que esto más adelante ya les va a hablar Ricardo. Lo siguiente es precisamente hablar de la analítica de datos, implementar prácticas de abastecimiento estratégico, y en esto es que nos vamos a concentrar, pero las otras, para que lo tengamos en el radar, es el incentivar la competencia en los procesos de contratación, la implementación de los lineamientos y buenas prácticas que se emiten desde la Agencia Nacional de Contratación Pública, el uso de las plataformas electrónicas de contratación, yendo precisamente a la contratación electrónica, buscando precisamente celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas, y el uso, por supuesto, de la tienda virtual del Estado colombiano en el uso propio de lo que implican los acuerdos marco de precios y los instrumentos de agregación de demanda. ¿En qué nos vamos a concentrar en esta sesión? Pues en estas 3 primeras fases que corresponden directamente al plan anual de adquisiciones, al análisis de datos y al abastecimiento estratégico. Entonces, en este caso, le doy la palabra a Ricardo para que nos empiece a compartir el plan anual de adquisiciones. Bien. ¿Me escuchan? Perdónenme. Sí, sí, Richard, ya te escuchamos. Perfecto, qué pena con ustedes. Tranqui. El plan anual de adquisiciones, entonces, se fundamenta en poder, digamos, tener una estrategia de fondo y poder, digamos, conocer de antemano y a posteriori va a ser la realización, digamos, de todas las adquisiciones que tiene, digamos, certificado o que tiene mapeada la contratación pública en el sector colombiano. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que es como hacer las compras navideñas, pero a gran escala, ¿sí? Hacer las compras navideñas a gran escala trae consigo entonces unos retos muy importantes, y es poder identificar de todas esas cosas que voy a comprar, qué es lo que está y qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esta herramienta como plan anual de adquisiciones se fundamenta en poder planear y poder comunicar esa información de manera temprana y oportuna, ¿sí? Y adicionalmente a eso, es a partir de esta herramienta, a partir de la adecuada planeación que se tenga y, digamos, tener una única herramienta y una única estrategia para poder, digamos, compartir y divulgar esto tanto SECOP 1 como en SECOP 2, nos va a permitir diseñar estrategias de contratación basadas en agregaciones de demanda que van a permitir entonces incrementar la eficiencia del proceso de contratación. ¿Listo? Siguiente.
estos planes anuales de adquisición, digamos que tienen que estar fundamentados en unas buenas prácticas. ¿Por qué? Porque así como cuando uno hace la compra navideña, uno tiene que poder identificar qué es lo que va a cada quien, ¿no es cierto? Y cuáles son, digamos, las bolsitas de la ropa, la bolsita de los juguetes, la bolsita de, no sé, los electrodomésticos. Entonces, es indispensable poder tener una serie de buenas prácticas para poder identificar y concretar adecuadamente qué es lo que se va a comprar y cómo se va a realizar dicha adquisición. Entonces, es indispensable poder tener las fechas al momento que se va a realizar dicha adquisición de una manera correcta. Segundo, poder seleccionar la modalidad de selección que corresponde a cada uno de los procesos de contratación y que esa modalidad de selección sea adecuada de acuerdo a las características de dicha adquisición. Lo tercero, poder tener una adecuada categorización. ¿Categorización a partir de qué? A partir del Código de Naciones Unidas UNSPSC. Este, digamos, código lo que nos va a permitir es englobar el objeto contractual y adicionalmente a eso nos va a poder identificar adecuadamente a gran escala, no solamente a la entidad, sino a aquellas personas que están interesadas en participar, en poder, digamos, identificar más fácilmente y de una manera más transparente y oportuna todas estas, digamos, oportunidades. Y finalmente, tener los valores en formato adecuado, que es un formato de número y que adicionalmente a esto esté de acuerdo al mercado al cual, digamos, está participando, ¿sí? Eso, digamos que como fundamento de buenas prácticas. Siguiente. Ahora bien, Colombia Compra tiene dispuesta una herramienta para que ustedes puedan, digamos, identificar o para que las personas o los proponentes puedan identificar adecuadamente dónde, en qué momento y sobre qué se va a realizar la adquisición a lo largo de todo el año, ¿sí? Este va a ser un resumen que va, digamos, contener toda la información indispensable, tales como descripción de la adquisición, entidades, municipios y rangos de adquisición sobre el cual las personas van a poder mapear adecuadamente sus oportunidades. Los planes anuales de adquisición entonces también pueden ser consultados a partir de los códigos y de los nombres de los productos de Naciones Unidas, siempre y cuando estén bien caracterizados y bien categorizados, como ya lo dijimos en la anterior diapositiva, como una buena práctica. Y finalmente nos va a arrojar una tabla, una gran tabla de resumen y una serie de gráficos dinámicos que nos va a permitir, digamos, identificar la información haciendo un simple clic, ¿sí? Filtrando lo que realmente nos interesa o filtrando lo que realmente podría llegar a ser relevante y con, con alguna información, digamos, de resumen, tanto a nivel macro como a nivel detallado de dichas adquisiciones. ¿Listo? Entonces, así como está en la imagen que está a la derecha, es como usted va a ver dicha herramienta. Siguiente. Entonces vamos a ver un videillo en donde se les va a mostrar digamos, el funcionamiento y la caracterización de dicha herramienta para que usted, digamos, pueda acceder a él libremente. Eso está en YouTube colgado, pero entonces aquí, digamos, que usted lo va a poder identificar. Entonces, adelante, Laura. Muchas gracias por el video. Creo que no se está escuchando, Laura. ¿Nos escucha, Richie? No, yo no estoy escuchando. Lau no se está escuchando. No tiene audio, Lau. Compártenos con audio, por favor. Sí. Ya vuelvo a compartir incluir el sonido del equipo.
Me confirma un poco. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia, Ahora sí. Eficiente, como ente rector de la contratación del país, está comprometida en fomentar la transparencia en los procesos de contratación que adelantan las entidades públicas en todo el territorio nacional. Por eso tiene dispuesto en sus herramientas de análisis el buscador de bienes y servicios, el cual tiene información de los planes anuales de adquisiciones de las entidades estatales para el año 2021. Con esta herramienta puedes almacenar y centralizar toda la información contractual prospectiva, generar la posibilidad de aumentar el pensamiento estratégico y favorecer la capacidad de planeación por parte de proveedores interesados en ofrecer sus servicios al Estado. Ingresa a la página www.colombiacompra.gov.co. Haz clic en el botón Datos Compra Pública en el costado derecho de la página. Se abrirá una ventana en la cual deberás ingresar en el segmento de visualizaciones Compra Pública. Aquí encontrarás el buscador de bienes y servicios en el segmento de visualizaciones interactivas. Esto te va a direccionar a la herramienta conocida como tablero de control, alimentada a partir de los datos públicos del SECOP frente a los planes anuales de adquisiciones. Aquí debes referenciar los elementos principales del filtro. Cada uno tiene una funcionalidad diferente. En la búsqueda por descripción de la adquisición, puedes generar una búsqueda por palabras clave, como por ejemplo, obras, alimentación, entre otros. La búsqueda por producto del clasificador está relacionada principalmente con el Código de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas. La entidad contratante, municipio y rangos de valor vigencia son casillas de verificación las cuales pueden ser seleccionadas tanto como la consulta lo permita. Los resultados que podrás obtener de estas consultas son valor planeado de contratación de la totalidad de coincidencias encontradas, adquisiciones planeadas por dichos criterios, una matriz de información desagregada donde encontrarás cada una de las necesidades frente a la entidad, familia del Código de las Naciones Unidas, producto categorizado en el clasificador, descripción de la adquisición, modalidad de selección, fecha de inicio del proceso y monto de cada una de dichas adquisiciones. Un gráfico de la cantidad de procesos por el rango de valor. Una gráfica donde encontrarás las proporciones de contratos por modalidad de contratación. Esperamos que estas herramientas de visualización de análisis sean de utilidad para el desarrollo de los procesos de contratación de las entidades. Los invitamos a hacer uso de ellas. Bien. En ese orden de ideas, digamos que es importante que usted también tenga presente que los canales de divulgación sobre los cuales se fundamenta Colombia Compra Eficiente también está, por ejemplo, YouTube, en donde usted va a poder repetir este video si de pronto no lo alcanzó a ver bien o quisiera verlo con más detenimiento. Ahora bien, los datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, se encuentran, digamos, 100% disponibles para todas las personas. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se encuentra disponible y sobre qué se fundamenta esto? Entonces, vamos a mirar. Siguiente. Entonces, el SECOP se encuentra, por decirlo así, dividido en tres grandes plataformas. Una primera plataforma que es SECOP 1, que es meramente publicitaria, por decirlo así. SECOP 2, que es transaccional. Y la tienda virtual del Estado colombiano, en donde usted va a poder identificar procesos de órdenes de compra. Siguiente. Cada una de estas tres plataformas va a tener una serie de características. Por ejemplo, SECOP 1 digamos, está publicada desde el año 2008. Usted va a poder encontrar más de 10.700.000 registros y dentro de esta plataforma usted va a poder identificar planes anuales de adquisición, proponentes por proceso, multas y sanciones, adiciones, SECOP 1 del año 2020 y procesos de contratación. ¿Listo? Para SECOP 2 también va a poder identificar algunos de estos elementos, tales como planes anuales de adquisiciones, pero también va a identificar grupos de proveedores, proveedores registrados, adiciones a contratos, contratos electrónicos, proveedores con procesos y procesos de contratación. Y en este momento hay más de 1.200.000, en realidad, más de 1.050.000 registros que son de contratos electrónicos y que están a partir del año 2015. Ahora bien,
en la tienda virtual del Estado colombiano va a encontrar más de 79.000 registros de órdenes de compra que están publicadas a partir del año 2013. ¿Listo? Entonces, cada una de estas plataformas va a poder suministrar y, digamos, brindar para que usted pueda acceder a una información que no es una información privilegiada, es una información 100% pública. ¿Por qué? Entonces, siguiente. Los principios de datos abiertos y en donde está publicado esto es en la, digamos, gran iniciativa de tener datos abiertos en la contratación y en el sistema público colombiano como tal. Esto quiere decir que esta calidad de estos datos son abiertos por defecto. ¿Qué quiere decir que sean abiertos por defecto? Que cualquier persona puede ingresar y descargar dicha información sin necesidad de registrarse. Claro, se puede registrar para poder acceder a una serie, digamos, de utilidades y funcionalidades mucho más digamos, interesantes como visualizaciones y consultas, por ejemplo, y almacenar dichas consultas, pero para poder acceder a esta información usted simplemente tiene que ingresar a una página y ya. ¿Sí? Son oportunos y son completos. ¿Qué quiere decir que sean oportunos y sean completos? Que están en permanente actualización y que toda la información que se está representando allí está, digamos, caracterizando un fenómeno concreto. ¿Sí? ¿Un fenómeno en qué sentido? Si es el sistema de contratación pública en SECOP 2 contratos electrónicos, se va a encontrar las 72, 75 variables que van a poder describir y, digamos, caracterizar adecuadamente qué es lo que está detrás de dicho contrato. ¿Listo? Son accesibles y son utilizables. Cualquier persona puede ingresar a ellos y no solamente puede ingresar a identificarlos, sino que también puede extraer dicha información para poder manejarlo en computadores personales, servidores locales, adicionalmente a eso. Son datos que son comparables e interoperables. ¿Qué hace referencia a esto? Que si usted el día de hoy ingresa y ve que hay 1.200.000 y en 2 semanas vuelve a ingresar y ve que hay 1.300.000, usted sabe que en el periodo o en el lapso de esas 2 semanas incrementó en 100.000 procesos de contratación, en 100.000 contratos electrónicos. Entonces hay un carácter temporal y hay un carácter también que va a caracterizar, digamos, esta información con otra información de otras entidades. ¿Para qué? Para que puedan llegar a generar dicha interoperabilidad, que la descripción de un fenómeno no se quede en, ay, es que una base de datos decía una cosa y otra base de datos decía otra cosa. No, simplemente digamos que son información que va a ser complementaria. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la gobernanza y participación ciudadana y poder apoyar el desarrollo incluyente de la innovación. Y la innovación. Siguiente. Entonces, nosotros desde la analítica de datos utilizamos toda esta información a partir de buenos registros y buenas prácticas en este registro. Si nosotros tenemos adecuadamente caracterizada toda la información, si está, digamos, suministradas información con altos estándares de calidad, vamos a poder generar insumos cada vez más potentes y más poderosos que puedan describir adecuadamente el proceso de contratación. El uso de datos para la estructuración, entonces, de procesos en general va a ser mucho más, digamos, enriquecedora siempre y cuando las prácticas de carga de información, las prácticas de registro de información sean cada vez más óptimas y más adecuadas. Y sobre todo, digamos que para nosotros es indispensable que la calidad del dato de datos depurados y la corrección de esta información sea siempre, digamos, una constante, no solamente desde Colombia Compra, con pues nosotros quienes somos los que más hacemos uso directamente, por decirlo así, de la información, sino desde cada personita y cada entidad que va a suministrar y va a subir la información. Cada granito de arena, entre más limpio esté, va a permitir hacer, digamos, que la gran isla de análisis de datos y de la contratación pública sea cada vez más transparente, sea cada vez más accesible y sea cada vez más oportuna, no solamente para el análisis de datos en Colombia Compra Eficiente, sino para cualquier persona que quiera realizar y registrar su información para poder hacer análisis de datos a partir de nuestras bases de datos. ¿Listo? Entonces, pues creo que eso es suficiente, sí. Entonces, vamos con el modelo de abastecimiento estratégico con mis compañeros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Richie, por esta socialización y presentación de estas buenas prácticas, tanto en el diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones como en lo que respecta a los datos del sistema de compra pública. Un poco como conclusión de ello, es importante también decir que de los registros y de la calidad de los registros que nosotros hagamos como compradores públicos en los sistemas electrónicos de contratación, pues es la calidad de los datos que vamos a tener precisamente para poder hacer análisis de esa información y en virtud de eso poder hacer proyecciones, poder hacer revisiones, poder hacer una descripción de cómo se comporta el mercado y en virtud de eso precisamente poder estructurar nuestros procesos de contratación. Por eso hacemos como un llamado muy especial a la calidad en los registros de la información en cualquiera de las 3 plataformas que estemos utilizando, sea el SECOP 1, el SECOP 2 o la tienda virtual del Estado colombiano. Ahora, entrando en materia de la tercera fase de la política de compras y contratación pública que corresponde a implementar prácticas de abastecimiento estratégico, les contamos que desde la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico desarrollamos el modelo de abastecimiento estratégico, que es una adopción precisamente metodológica para la gestión de la compra pública con el fin de que adoptemos prácticas que nos permitan posicionar y mejorar nuestras adquisiciones para que se destaquen por niveles de transparencia, eficiencia y especialmente por la generación de valor por dinero. La generación del valor por dinero o el valor por dinero se materializa cuando compramos bien, cuando compramos en oportunidad, cuando compramos, por supuesto, garantizando ahorro de recursos, por supuesto que vamos a buscar ahorros, pero también cuando compramos oportunamente y cuando esa adquisición que nosotros hacemos satisface la necesidad. Entonces, no se trata de comprar menos, no se trata de comprar más barato, sino que se trata de comprar bien, de satisfacer necesidades. Entonces, eso es lo que corresponde a la generación del valor por dinero. Y por eso el modelo de abastecimiento estratégico lo que busca es que fortalezcamos las etapas de la contratación que nos permiten precisamente estructurar nuestro proceso de contratación. Las etapas no, la etapa de contratación que permite que nosotros estructuremos ese proceso. Esa etapa corresponde a la etapa de planeación. El proceso de compra pública tiene las 4 etapas que son planeación, selección, contratación y ejecución. Y en la etapa de planeación precisamente es que estructuramos nuestro proceso de contratación. Y por eso aquí donde nos deberíamos responder las preguntas que ustedes ven en el slide. ¿Qué se requiere comprar? ¿Por qué se requiere comprar? ¿A quién se va a comprar? ¿Y cómo se va a comprar? Esto teniendo en cuenta que si nos respondemos estas preguntas, vamos a poder sacar un proceso de contratación, de selección, precisamente que responda a las necesidades que nosotros nos hemos planteado y que precisamente satisfaga la necesidad que estamos queriendo generar. Esto teniendo en cuenta unas bases que son súper importantes, que son los recursos que necesitamos para ello. En principio, recursos humanos, nuestros equipos de trabajo que sean los idóneos, no solamente el equipo jurídico, sino también el equipo técnico, que tengamos la disposición y las capacidades y la idoneidad para gestionar las adquisiciones que requiramos, la capacidad tecnológica, aquí es súper importante las plataformas del sistema electrónico de contratación pública que están a nuestra disposición y las herramientas que internamente como entidades estatales podamos llegar a tener. Y sin dejar de lado precisamente los recursos regulatorios que tiene que ver con nuestro Estatuto General de Contratación o el régimen contractual que aplique si soy una entidad que no aplica el Estatuto General de Contratación Pública y, por supuesto, las normativas que le aplique a esa necesidad o bien de servicio que yo voy a adquirir. Hay otra cosa que es súper importante y por eso es que viene acá dentro de esta etapa las prácticas de abastecimiento estratégico porque viene antecedido de alguna manera de contar con datos e información confiable y de calidad. En la medida en que tengamos datos e información de calidad, vamos a poder precisamente proyectar y programar y describir cómo va a ser nuestro comportamiento precisamente de datos y contar con información para poder proyectar nuevas adquisiciones. Entonces, el modelo de abastecimiento estratégico se estructura a partir de hacernos estas preguntas y responderlas, por supuesto.
Para eso es que el modelo de abastecimiento estratégico se estructuró en estas fases: una fase 0, una fase de análisis de demanda, una fase de análisis de oferta, otra fase de desarrollo de estrategia de compra y una fase de diagnóstico de implementación. Este modelo tenía 6 fases realmente, pero con la aplicación que tuvimos durante este año hicimos un piloto del modelo de abastecimiento estratégico con 3 entidades estatales, una de nivel nacional, el Ministerio de Minas y Energía, una de nivel departamental, que fue la Gobernación de Cundinamarca, y una de nivel municipal, que fue la Alcaldía de Palmira. Y con estas entidades hicimos todo un proceso de formación y apoyo en implementación del modelo de abastecimiento estratégico, y todo el feedback nos permitió precisamente estructurar este modelo que les estamos presentando el día de hoy, que tiene estas 4 fases, y que lo que nos hacemos es precisamente identificar cuáles son las capacidades de compra que tenemos al interior de nuestras entidades para fortalecerlos con esta formación en abastecimiento estratégico en principio, y después la implementación precisamente de estas fases. Entonces, cuando hablamos de hacer un análisis de demanda, hablamos precisamente de identificar qué requerimos comprar, y el qué requerimos comprar no solamente respecto de la caracterización de ese bien o servicio, sino que podamos hacer un análisis histórico de cómo viene comprando la entidad estatal, precisamente para ver cómo ha sido ese comportamiento, que podamos hacer un árbol de categorías, que podamos hacer un análisis de gasto, y teniendo en cuenta precisamente esos análisis de gasto históricos, pueda yo empezar a identificar oportunidades de generación de valor, oportunidades de ahorro sean en presupuesto o ahorro en gestión, porque tal vez eso también lo podemos empezar a identificar desde el análisis de la demanda, es decir, sin necesidad de ir al mercado, desde el análisis de demanda puedo ya empezar a gestionar oportunidades de valor dentro del proceso de compra. La siguiente fase que tenemos dentro del modelo es la fase de análisis de oferta, donde vamos a identificar y a caracterizar a quién se va a comprar. No es que aquí decidamos, porque es importante mencionarlo, no es que aquí decidamos a quién vamos a comprar, porque como lo decimos, estamos en la etapa de planeación de nuestro proceso de contratación, y la etapa de selección va a suceder después. Aquí lo que vamos a hacer es caracterizar cuál es ese mercado que satisface nuestra necesidad, cuáles son esos proveedores, esos potenciales proveedores que pueden satisfacer mi necesidad, y cómo se encuentran dentro del mercado, si es un mercado competitivo, si es un mercado cerrado, si es un mercado que se encuentra a nivel nacional o que es un mercado local. Cómo se encuentra caracterizados esos proveedores, precisamente para que yo pueda incentivar la competencia dentro de los procesos de selección, o pueda identificar el proveedor que me va a prestar ese bien o servicio cuando se trate, por ejemplo, de una contratación directa, si es que así corresponde al proceso de contratación. Entonces, aquí es súper importante precisamente entonces hacer un perfilamiento del mercado, una identificación de proveedores, hacer un análisis precisamente de competencia dentro del mercado, si es un mercado fácil de entrar o no, y eso nos va a dar la capacidad precisamente de caracterizar a quién es que vamos a comprar. Y una vez tenemos las respuestas a qué vamos a comprar, por qué vamos a comprar y a quién es que le vamos a comprar, vamos a poder preguntarnos cómo es que vamos a adquirir ese bien o servicio. Y aquí lo denominamos a desarrollar una estrategia de compra, que no se limita exclusivamente a definir la modalidad de selección, porque esto es súper importante, definir la modalidad de selección, sino también a cómo se va a estructurar ese proceso. Si es un proceso que se va a hacer de manera regional, si se va a centralizar, por ejemplo, o si lo que vamos a hacer es definir más bien, no, aquí no vamos a hacer un proceso centralizado, sino que vamos a delegar el gasto y cada quien va a comprar, porque nos dimos cuenta que precisamente así es muchísimo mejor hacer la compra si es de ese caso. Entonces, o si tenemos que hacer un uso de precisamente otro tipo de instrumentos, si vamos a comprar por bolsa, por ejemplo, o no, por bolsa de productos. Entonces, a eso es lo que definimos cómo es que se desarrolla una estrategia de compra, definir cómo se estructura ese proceso y cuál es la modalidad de selección que vamos a escoger. Y la siguiente fase que tenemos acá es la fase de diagnóstico e implementación, que es una fase precisamente en la que empezamos, una vez tenemos todo este proceso, pues empezamos a identificar a nuestra entidad cómo es que vamos a implementar esto a nivel macro, no solamente en un proceso de contratación, sino a nivel general. Y que podamos empezar a anotar los resultados que tenemos de ese proceso, no solamente para que nos queden en el informe de cierre del
del proceso contractual o para tener la evidencia en el expediente, sino para que nos pueda realimentar realmente el proceso de compra y de adquisición para futuros procesos, sea de esa misma categoría, de esa misma categoría de bien o servicio, o en general del proceso de gestión, estructuración del proceso de contratación. Para materializar los beneficios de este proceso del modelo de abastecimiento estratégico, nosotros hemos diseñado unas herramientas. Los beneficios que nosotros identificamos en principio tienen que ver con la visibilidad de negocios sobre las necesidades de compra pública de las entidades del Estado, con la oportunidad de hacer adquisiciones sostenibles y responsables con el ambiente, hacer compras con perspectiva social, por supuesto incentivar la transparencia en los procesos de contratación y al final generar ese valor por dinero del que les hablaba inicialmente, que es comprar bien, generando ahorro por un lado y sobre todo garantizando la satisfacción de necesidades. Y como les decía, para materializar estos beneficios y para hacer mucho más digerible este modelo, hemos diseñado unas herramientas de visualización de análisis de demanda y oferta que se hacen teniendo en cuenta precisamente los datos del sistema de compra pública que les compartió Ricardo. Lo que hacemos precisamente es coger todos los datos del SECOP 1, SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano y disponerlos en dos herramientas de visualización. Uno desde una perspectiva de demanda, es decir, que cada entidad pueda empezar a identificar cómo es que compra y cómo se ha venido caracterizando su adquisición. Y la otra desde una perspectiva de oferta, para que nosotros, identificando la categoría con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, podamos identificar en el mercado de las compras públicas cómo es que se viene comportando esa adquisición, quién compra más, quién compra menos, cuáles son los proveedores que han venido prestándole ese bien o servicio al Estado. Entonces, estos visualizadores nos permiten ver el comportamiento de compras históricos de una o varias entidades estatales, nos da facilidad de visualización de la información que está en datos abiertos, tenemos una posibilidad de entender mucho más fácil la información, son herramientas totalmente dinámicas, es decir, que en la medida en que nosotros las vamos manipulando, ellas van cambiando la información porque nos van presentando la información de manera en estado real, nos permiten hacer filtros y búsquedas para análisis más robustos, y es un aliado que promueve la toma de decisiones. ¿Por qué nos promueve la toma de decisiones? Porque en la medida en que nosotros manipulemos estas herramientas, las usemos, pues mucho más fácil vamos a poder tomar decisiones que tal vez antes se demoraban más porque nos tocaba empezar a hacer un proceso de extracción de información y de análisis de información mucho más complejo. Y por supuesto que promovemos la transparencia porque todos estos visualizadores, tanto el que les presentó Ricardo con el plan anual de adquisiciones como estos y los demás que tenemos, lo que hacen es incentivar que todos podamos tener acceso a la información y que ya teniendo acceso a esa información podamos usarla. La calidad y la veracidad de la información depende precisamente de los registros. Entonces, cada entidad estatal es responsable de los registros, entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Lo que nosotros aquí servimos es como medio para mostrar esa información. ¿Cuáles son esas herramientas de visualización? Aquí les vamos a presentar un video precisamente para que ustedes puedan saber cómo utilizarlas. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente desarrolló dos herramientas de visualización para apoyar a las entidades en la realización del análisis de la demanda y el análisis de la oferta. Para acceder a las herramientas, ingresa haciendo clic en el icono de datos de compra pública en la parte derecha de la pantalla y abre el micrositio de abastecimiento estratégico. Selecciona herramienta de análisis de demanda y oferta. En el menú de la herramienta podrás consultar el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, las herramientas de análisis de demanda, análisis de oferta y su manual de uso. Dirígete al clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas y utiliza el buscador para identificar el código de la categoría a la cual pertenece el bien o servicio de tu interés. Ten en cuenta este código y regresa al menú inicial del modelo de abastecimiento estratégico. Haz clic en el botón de herramienta de análisis de demanda. Una vez ingreses, puedes seleccionar una categoría mediante el código que identificaste. Luego de esto, debes escoger la entidad de tu interés.
La herramienta de análisis de demanda muestra el comportamiento histórico del gasto de la entidad seleccionada. Es completamente dinámica, por lo cual, al seleccionar los distintos filtros disponibles, las demás gráficas del aplicativo resumirán la información de la selección. Asimismo, al mover el cursor sobre un elemento de un gráfico, se muestra el detalle de la información. En la herramienta podrás consultar, entre otros, el gasto mensual y anual de la entidad, el valor total de contratación y el número de contratos, la distribución de los contratos en las plataformas transaccionales de la agencia, el valor total contratado por cada categoría de bien o servicio, una tabla con un resumen de la contratación con los vínculos de los contratos en SECOP, los proveedores con los que la entidad ha realizado contratos, el valor total y el respectivo número de contratos asociados, el valor total contratado para las diferentes modalidades de contratación. En cuanto a la herramienta de análisis de oferta, esta te permite consultar los factores existentes y que impactan los sectores de los bienes o servicios a evaluar. Para utilizarla, usa el código del clasificador de bienes y servicios identificado anteriormente y selecciona una categoría en el filtro dispuesto. En la herramienta podrás consultar, entre otros, el valor y el número de registro de la contratación anual, el valor total de contratación, el número de contratos y el número total de proveedores, la distribución de los contratos en las plataformas transaccionales de la agencia, el valor total contratado y número de contratos por cada proveedor y por cada entidad, atributos de los proveedores, origen, si son MIPYMES o no y si corresponden a proveedores plurales, una tabla con un resumen de la contratación con los vínculos de los contratos en SECOP. Esperamos que estas herramientas sean de utilidad para el desarrollo de los procesos de contratación de las entidades. Te invitamos a hacer uso de ellas. Bueno, estas son las herramientas que tenemos disponibles para ustedes. Es súper importante que se registren en las listales de asistencia. Aquí aprovecho para hacer la cuñita para ello, para que se registren en el link de asistencia y para que nos respondan la encuesta también que hemos dispuesto en el link. Yo creo que Sergio me puede ayudar otra vez a poner el link de la encuesta. Para que ustedes también nos puedan dar feedback sobre estas sesiones y conforme a eso nosotros podamos sacar más sesiones, no solamente de socialización, sino generar espacios de conversación sobre estas herramientas de visualización que hemos diseñado para ustedes. Y también es súper importante que sepan que a las personas que se registraron precisamente en la lista de asistencia, a esos correos electrónicos que ustedes nos pongan ahí, vamos a enviar la presentación que tienen los accesos directos a las herramientas. Al final de la presentación tenemos precisamente los links a cada una de estas herramientas y los videos también están aquí atados a la presentación. Entonces, súper importante para que la tengan ahí, para que se anoten tanto en la lista de asistencia, si es que no se han anotado en la lista de asistencia, y para que contesten la encuesta de satisfacción. Hay otra cosa que también me parece súper importante, ya que estoy en este momento hablándole de los links, y es que en el minisitio de datos de compra pública de la página de Colombia Compra Eficiente disponemos una sección de abastecimiento estratégico y ahí también tenemos una encuesta sobre conocimientos de abastecimiento estratégico. En la medida en que ustedes también accedan a esa información y nos permitan conocer qué tanto ustedes saben o no saben de estos términos de abastecimiento estratégico, de análisis de demanda, de análisis de oferta, nosotros vamos a seguir diseñando precisamente herramientas y modelos y metodologías para que ustedes puedan acceder a la información y a los procesos y metodologías que estamos diseñando para ustedes. Entonces, sea también la oportunidad para invitarlos a eso. Entonces, ya hablando de estas herramientas de visualización de análisis de demanda y oferta, también queremos mostrarles un video de una persona que trabajó o que trabaja en el Ministerio de Minas y Energía, pero trabajó puntualmente con las herramientas de análisis de demanda y oferta en el momento en que estábamos haciendo la formación del modelo de abastecimiento estratégico en el Ministerio de Minas y Energía y nos brinda su testimonio de qué es utilizar las herramientas y para qué les sirvió. Entonces les voy a dejar acá este videito ahora.
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia, Compra Eficiente, como ente rector de la contratación estatal del país, está comprometida en incentivar las buenas prácticas en las compras públicas que adelantan las entidades en todo el territorio nacional, así como fomentar la competencia y transparencia de sus procesos. Para esto, la agencia viene desarrollando un modelo de abastecimiento estratégico que incluye un plan piloto de implementación con varias entidades del país, entre las cuales se encuentra el Ministerio de Minas y Energía. En el modelo se destacan herramientas de visualización para facilitar procesos clave para la gestión de compras, como lo son el análisis de la demanda y el análisis de la oferta. Sí hemos utilizado las herramientas de análisis de la demanda y análisis de la oferta. Es bien interesante que mientras estábamos en el ciclo de formación, tuvimos que presentar un trabajo sobre la concentración del gasto por parte del Ministerio en el año 2020. Utilizamos estas herramientas y la verdad que fue muy importante su uso porque en términos de tiempo nos ahorró muchísimo tiempo. Digamos que el determinar esa concentración del gasto nos permitió analizar los meses en que se generaron los diferentes compromisos por parte del Ministerio, no solamente desde el punto de vista del valor, sino también del número de contratos. Esto nos lo permite el modelo y vimos una ventaja fundamental porque más o menos en mediodía obtuvimos esta información y bajo el método tradicional yo creo que nos hubiéramos demorado muchas semanas. Al ingresar encontrará un resumen de información relevante donde podrá consultar el gasto mensual y anual de la entidad, el valor total de contratación y el número de contratos, la distribución de los contratos en las plataformas transaccionales administradas por la agencia, el valor total contratado por cada categoría de bien o servicio, una tabla que muestra más a detalle la contratación de las categorías y en la que se encontrará el hipervínculo que lo llevará al detalle del proceso contractual en SECOP. Lo invitamos a seguir este y más desarrollos que tiene la agencia en materia de abastecimiento estratégico en su página web www.colombiacompra.gov.co, haciendo clic en el botón Datos de compra pública. Y bueno, este es el testimonio precisamente de Luis Garay, que nos invita también a todos como entidades estatales a utilizar estas herramientas para que materialicemos esos beneficios y por supuesto para que ustedes nos den feedback al respecto. Para el otro año se vienen muchas más formaciones en abastecimiento estratégico, entonces también los invitamos a estar pendiente de esta información, que nos regalen precisamente sus correos electrónicos en las asistencias, porque eso va a ser fundamental para las convocatorias que hagamos en las formaciones que vayamos a hacer. Y los invitamos precisamente también a estar súper pendiente de las redes sociales de Colombia Compra Eficiente, porque a través de las redes sociales también hablamos y les contamos qué es lo que se va a venir y qué es lo que se va a hacer en materia de formaciones en abastecimiento estratégico y socializaciones y cualificaciones al respecto. Entonces, súper importante que estén ahí atentos para nosotros poder también diseñar herramientas hacia ustedes. Ahora ya cerrando este ciclo, es súper importante hablar precisamente de cómo se usan los datos del sistema de compra pública y para qué cosas pueden llegar a ser útil. Y para eso, precisamente, le voy a dar la palabra a Natalia, quien es la coordinadora del Observatorio de Contratación Pública, y nos va a hablar precisamente del uso de datos de compra pública desde el observatorio. Gracias, Lau. Buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Montoya, coordinadora del Observatorio Oficial de Contratación Estatal. El observatorio es un grupo dedicado al seguimiento de instrumentos contractuales. Primero que todo, quiero contarles que desde la agencia no solamente se estructuran los documentos tipo, instrumentos de agregación de demanda o acuerdos marco como instrumentos contractuales, sino que también se realiza seguimiento para entregar cifras y estadísticas a través de las cuales se demuestre la efectividad de estos instrumentos. Puntualmente estamos enfocados al seguimiento de los documentos tipo, que como ustedes saben o algunos ya conocerán, son pliegos de condiciones con características estandarizadas de participación, características técnicas, jurídicas, financieras,
que estandarizan los requisitos bajo los cuales los interesados van a acceder a un proceso de contratación. En este momento, documentos tipo existen para el sector infraestructura de transporte, para el sector saneamiento básico y agua potable, para el sector de infraestructura social, el cual tiene una implementación gradual y por el momento entró para el sector educativo, de infraestructura social educativa, y posteriormente entrará para el sector de infraestructura social en materia de salud y también para infraestructura social en materia de escenarios recreo-deportivos. El Observatorio de Contratación hace una revisión manual de los procesos en estos sectores y para las distintas modalidades donde es aplicable y obligatoria su aplicación en materia de en diferentes modalidades como lo son licitación de obra pública, selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos para interventoría y para estudios y diseños. Hace una revisión manual para determinar que el pliego de condiciones de la entidad cumpla y se acoja con todos los lineamientos del documento base, de los formatos, anexos y matrices que componen los documentos tipo, para verificar que efectivamente la entidad haya aplicado el documento, no introduzca modificaciones que puedan alterar la transparencia del proceso, y también hace una revisión de todos sus principales indicadores, como por ejemplo la participación de proponentes, el ahorro que éste puede llegar a generar, las principales modificaciones que se realizan a estos documentos tipo por parte de las entidades, y otro tipo de indicadores. Como pueden ver en la diapositiva que nos está mostrando Laura, a la fecha el observatorio ha revisado más de 4.345 procesos, de los cuales el 84% ya se encuentran adjudicados y el 16% están en etapa de adjudicación. Estos procesos han sido convocados por más de 1.000 entidades y tienen un porcentaje de implementación actual del 85%. Esta implementación, digamos que es para nosotros, es que la entidad tenga un reconocimiento de la implementación del instrumento contractual, ya sea que lo implemente de manera completa o que introduzca algún tipo de modificación, que si bien rompe la regla de inalterabilidad, hemos podido evidenciar que no altera la transparencia del proceso en su mayoría de ocasiones, ni la pluralidad de proponentes, ni la competencia, que es una de las principales virtudes de estos documentos tipo. La implementación de los documentos tipo genera una competencia, una sana competencia, que hoy en día podemos traducir o podemos indicar que nos lleva a tener ahorros de hasta 1 billón de pesos. Y esto, ¿por qué lo podemos afirmar? Digamos que antes de la implementación de los documentos tipo, la estructuración de una oferta económica estaba muy ligada o muy acorde al presupuesto oficial del proceso, porque ya el contratista o el futuro contratista sabía que la adjudicación iba a ser suya, porque no se presentaban sino entre 1 y 3 proponentes a un proceso de selección. Hoy en día, con la pluralidad de proponentes y la sana competencia que este instrumento genera, la estructuración de estas ofertas económicas están acorde a precios del mercado y se genera entonces unos precios más reales, lo que hace que se estructuren ahorros, como les mencionaba, de hasta 1 billón de pesos. La que sigue, por favor. Otra de las virtudes de los documentos tipo que hemos podido evidenciar a través de cifras es la pluralidad de proponentes que se presentan a los procesos de selección. En esta gráfica podemos observar que los procesos que implementan el documento tipo, los cuales al momento de esos 4.300 que tenemos revisados, más de 4.300, los que implementan de manera correcta son el 35% de esos procesos, los que introducen algún tipo de modificación el 50% y tan solo el 15% de los procesos revisados implementaron su propio documento tipo apartándose de la implementación del instrumento. Cuando las entidades acogen la aplicación correcta del documento tipo, se presentan en promedio 17 proponentes y quedan habilitados 12. Cuando introducen alguna modificación, se presentan en promedio 15 y quedan habilitados 10. El contraste grande lo vemos cuando las entidades implementan su propio documento tipo.
Cuando se cierran los procesos de contratación, se presentan entre 1 y 3 proponentes en promedio y quedan habilitados 2. Ustedes pueden ver, el contraste es bastante grande cuando se rompe la transparencia en los procesos de contratación. Pasemos a la siguiente. El observatorio realiza también un estudio regionalizado de estos procesos que revisa, observando que las entidades del sector nación, como lo son la Aerocivil y el INVIAS, tienen el grueso, pues digamos que de los procesos revisados de la contratación, seguido por la región andina, la región Caribe, posteriormente la región Orinoquía, la región Amazonía, la región Pacífico y finalmente la región insular. Y en este mismo grado de procesos revisados se encuentra el promedio de proponentes, teniendo que la nación tiene más o menos 30 proponentes en promedio en sus procesos de contratación y seguido por la región andina, que tiene en promedio 15 proponentes. Es importante resaltar que hemos tenido procesos de contratación, hemos revisado procesos de contratación de municipios de quinta y sexta categoría donde se presentan más de 100 proponentes al cierre y lo que llama la atención, aparte del número de proponentes que se presentan y concurren al proceso, es el tiempo de adjudicación, el tiempo que transcurre entre la convocatoria y la adjudicación en estos procesos, que si bien es un número muy grande de proponentes los que se presentan, las entidades, la facilidad del documento tipo al tener estructurado previo a la convocatoria ya los lineamientos de un proceso de contratación y asimismo la facilidad para evaluarlo, los procesos se adjudican en un tiempo promedio en el que se adjudicaban antes. Esto, por ejemplo, para el caso de licitación pública, los procesos se adjudican en un término promedio de 2 meses, 2 meses y medio, la selección abreviada de menor cuantía en 1 mes y medio, la mínima cuantía se adjudica en días, en un promedio de 8 a 12 días, y el concurso de méritos en un promedio de 1 mes. Digamos que la pluralidad de proponentes hemos podido evidenciar también que no afecta los tiempos de adjudicación de los procesos. Pasemos a la siguiente. Acá vemos pues un poco de las mismas gráficas, de las mismas cifras que ya les compartí, pero están desagregadas por modalidades. Esto llama la atención es en la implementación, que vemos que la licitación pública es la modalidad más antigua, implementada desde abril del 2019 y ha ganado terreno paulatinamente, alcanzando hoy en día una implementación casi que total, con un 96%. Lo mismo el concurso de méritos abierto, que gana una implementación, es la modalidad más reciente y gana una implementación del 93%. La modalidad que, digamos que más nos ha costado trabajo o más le ha costado trabajo a las entidades en empezar a implementar los documentos tipo es la mínima cuantía. No sé si es porque son contratos, el objeto de estos contratos es rutinario, es del día a día de las entidades y su cuantía es mucho más inferior a una licitación pública y por esto, digamos que hemos evidenciado que las entidades les ha costado más la implementación de este documento tipo, de esta modalidad. Empezamos la revisión, es una modalidad que entra en vigencia desde junio del 2020 y empieza con una implementación del 16-17% y hoy en día ya tenemos una implementación del 54%. Los indicadores que ustedes ven en el margen derecho de la pantalla es el peso que tienen esa modalidad dentro de la revisión. Como ustedes ven, la licitación es el grueso de nuestros procesos de contratación, seguido por la mínima cuantía, que son muchos procesos de una cuantía muy baja, pero son muchos procesos los que se convocan a diario por esta modalidad, seguido de la selección abreviada de menor cuantía y finalmente el concurso de méritos, que es la modalidad más reciente. Sigamos, Lau. Desde el observatorio, estas cifras, ustedes me preguntarán qué pasa con estas cifras, qué otro trabajo realiza el observatorio cuando evidencia estas modificaciones o estas cifras. Pues bien, el observatorio tiene a su cargo 2 tareas adicionales, que son la emisión de alertas tempranas a entidades cuando
la estructuración del pliego tiene algún tipo de modificación o la entidad no implementó el documento tipo, teniendo en cuenta que el de Colombia Compra no se ejerce una función de control y vigilancia porque no está dentro del core de sus funciones, se emite un oficio invitando a la entidad diciéndole que efectivamente existe un acompañamiento por parte de Colombia Compra en la implementación del instrumento contractual y se invita a corregir el error antes del cierre o antes de la publicación en la etapa de definitivo. Y los procesos que no implementan el documento tipo estando obligados a ello, ya sea por su objeto o por la naturaleza de su entidad, son compartidos o son, digamos que se compulsan copias a los entes de control para que allí se surta la etapa de investigación y sanción que corresponde. Adicional a lo anterior, se emiten infografías para que de una manera clara, gráfica, las entidades conozcan qué pasa en materia de documentos tipo, cuáles son estas modificaciones, cuáles son las versiones vigentes, qué están haciendo en materia de documento tipo que no se puede hacer y lograr que estos implementaciones parciales o en amarillo que ustedes observaron en las estadísticas se conviertan en una implementación correcta. Elevar, nuestra meta es elevar el indicador verde, que es la correcta implementación del documento tipo. Adicional a lo anterior, ustedes pueden encontrar todos los datos en materia de implementación de documentos tipo en el tablero de control. Es una herramienta en Power BI diseñada desde el observatorio. Ya Laura nos va a compartir el ingreso al tablero. Por favor, Laurita, yo mientras tanto les voy contando. Es una herramienta en Power BI dinámica, diseñada para que cada uno de ustedes dentro digamos que dentro del core de sus competencias, las entidades públicas conozcan cómo están en materia de implementación de documento tipo, los entes de control hagan seguimiento a aquellos que no implementan este instrumento contractual para que conozcan los principales indicadores. A través de él puedes navegar de manera regional, de manera departamental, por indicadores también pueden navegar. Ya el tablero está abriendo, ya pueden conocer para que cada uno sepa cómo está su entidad, cómo está su departamento, su región en materia de implementación de documentos tipo. Si le damos clic en cualquier departamento del mapa, podemos ver que la información va a variar dependiendo del departamento o de la región. Ahí tenemos información del departamento del Meta. Si queremos explorar en materia de cumplimiento, basta solamente con darle clic en la ventana de control de cumplimiento que está en el margen derecho del tablero de control. E inmediatamente nos va a sacar la información del cumplimiento, de las principales modificaciones. Tenemos un buscador puntual. Si alguna persona quiere indagar por una entidad o por el número del proceso, lo puede hacer. También, si quiere indagar por el sector de su interés, en la parte superior derecha lo encuentran. Está el sector de transporte, el sector de agua potable y saneamiento básico, o pueden también hacerlo por modalidades de selección. Esta es la herramienta que se construyó desde el tablero de control y la cual los invitamos a conocer y a navegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nati, por la presentación. Aquí es importante precisamente decirles que en la presentación, como les decía ya finalizando, tenemos estos links precisamente que los llevan directamente a las guías sobre el plan anual de adquisiciones. Por ejemplo, tenemos otros links que los llevan directamente a los datos del sistema de compra pública y los resultados de analítica del sistema de compra pública y un link que los lleva directamente al modelo de abastecimiento estratégico. Entonces, súper importante que se hayan registrado en la lista de asistencia y que
y que nos hayan dejado ahí sus correos precisamente para gestionar el envío de la presentación al respecto. Quiero aprovechar precisamente para pedirles, estamos muy emocionados con que tengamos todas estas asistencias el día de hoy, entonces queremos invitarlos a que por favor nos envíen la información que les estamos indicando en los correos electrónicos en su proceso, precisamente para que podamos enviarles la información que corresponde. En cuanto a las preguntas, hay varias preguntas que no tienen que ver directamente con lo que estamos revisando. Entonces, por ejemplo, con qué se publique, qué no se publique en el plan anual de adquisiciones. Entonces, eso lo conversamos con la Subdirección de Gestión Contractual para poderles dar la información a ustedes correcta y correspondiente sobre esta sesión. Entonces, no se preocupen que las respuestas las vamos a dar precisamente. Por eso es importante diligenciar los formularios de asistencia, por un lado, y las encuestas de satisfacción al respecto. Sergio, ¿será que podrías colocar nuevamente el link de la lista de asistencia? Varias personas las están solicitando, entonces para que por favor lo diligencien. Tenemos un par de manos levantadas, entonces vamos a aprovechar que nos quedan unos minuticos para darle la palabra a Melania primero y después a Jennifer. Entonces ya te activo micrófono, Melania, y ya puedes precisamente hablar. Ya puedes activar tu micrófono, Melania. Melania, ya tienes la opción de activar tu micrófono. En la parte de abajo de la reunión te debería aparecer la opción del micrófono. Hola, ahora sí, buenos días. Hola Melania, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, doctora. Yo soy servidora pública y trabajo en instituciones educativas y resulta que necesitamos, esto que están haciendo me parece perfecto, pero lo que pasa es que tenemos toda la teoría, pero a la hora de la práctica nosotros necesitamos como servidores públicos que nos den por decir que estemos frente a unos computadores donde vayamos haciendo los procesos. No lo sé, lo digo por mí, por mi institución, y porque nosotros como entidades del ente territorial del municipio de Valledupar no tenemos, como dice, no hay ampliaciones de planta de personal quien haga eso. Entonces nos toca a nosotros mismos capacitarnos para poder prestarle y hacer una labor eficiente en nuestras instituciones como tal. Entonces me gustaría, no sé cómo, que se organizara como un grupo donde podamos coger con nuestro computador igual y podamos ir haciendo los procesos como tal para poder dar cumplimiento a esa normatividad que tengo entendido que a partir de marzo del 2022 es obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que administren recursos públicos del Estado colombiano. Entonces, no sé si haces en esa observación para que, a ver si es posible, doctora. Gracias, Melania. Es súper interesante, súper importante la precisión que haces. Nosotros estamos haciendo capacitaciones de manera constante sobre el proceso sobre cómo utilizar las herramientas, ¿sí? Tanto los datos abiertos como las herramientas. Entonces, en el siguiente año vamos a tener bastante oferta sobre estos temas, sobre formación, tanto de las herramientas como de análisis de compra, sobre análisis de los datos de compra pública. Entonces, por supuesto que toda la información que ustedes nos están dando acá nos sirve y nos parece súper chévere poder tener esas sesiones prácticas para ustedes. Entonces,
la vamos a tener muy presente precisamente para poder programarle el siguiente año esa oferta educativa. También es importante que sepan que estamos trabajando en unos e-learning. Aprovecho de una vez para promocionarlos. Vamos a trabajar en unos e-learnings sobre abastecimiento estratégico y sobre datos del sistema de compra pública. Entonces, también esa va a ser una gran oportunidad para que ustedes se puedan capacitar al respecto. Entonces, estamos en ese proceso. Juliana, te voy a activar el micrófono. Ahí ya puedes hablar, Juliana. Muy buenos días para todos. Mi inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que tengo 5 órdenes de compra, ¿cierto? Y resulta que solamente me han enviado 2 cotizaciones por cada, 2 cotizaciones en una, y en los otros 4 procesos una sola cotización. La verdad es mi primer proceso que estamos comprando unos computadores, impresoras, escáneres, y la verdad estoy Es por como acuerdo más... marco, ¿cierto? Sí, es por acuerdo marco. Ok, entonces, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, esta sesión es específica sobre el tema. Aquí te voy a contestar de manera general como respecto al conocimiento que tengo. Sin embargo, vamos a enviar la solicitud a la subdirección de negocios para que nos den la respuesta concreta. Hay un tiempo específico de cotización dentro de la herramienta. Y los proveedores tienen plazo para contestar en ese tiempo, es decir, hasta el último momento ellos pueden enviar la cotización. Entonces, hay que esperar ese tiempo. Y la cantidad de proveedores va a depender de la cantidad de proveedores que esté adjudicado a cada uno de los segmentos. Entonces, eso para tenerlo ahí en el radar. Sin embargo, vamos a enviar la solicitud directamente a la subdirección de estudio, de subdirección de negocios, para que nos den la respuesta concreta frente al ejemplo. ¿Listo? Y Sí, le voy muchísimas a gracias. dar... Vale, De igual Juliana. forma, yo también lo escribí ahí, la solicitud, porque, o sea, no sé cómo hacer, porque es que se tiene 10 días. Cuando publiqué el proceso le di solamente 9 días, entonces ya lo amplié hasta los otros 10 días más, entonces da el 14 de diciembre, pero veo que no presentan más cotizaciones y la verdad, sinceramente, esos 5 procesos me tienen súper preocupada, porque igual Claro. forma lo necesitamos y todo eso, o sea, Vale, pensamos que era una déjame... forma más ágil de que la gente se iba a presentar. Vale, eso lo enviamos a la subdirección para que nos dé respuesta puntual, porque no, en teoría no debería pasar, entonces alguna cosa debe suceder al respecto. Cuando tengan estas dudas, así también de una vez aprovecho y les cuento que cuando tengan dudas puntuales sobre los temas específicos, sea de acuerdo marco, sea de lo que sea de SECOP, sea de nuestras herramientas, lo que sea, ustedes pueden ingresar a la página de Colombia Compra Eficiente y en la sección de ayuda hay una sección que se llama crear caso, ¿sí? En esa sesión de crear caso, de hecho les voy a compartir pantalla para yo ubicarlo y que ustedes puedan acceder a esa información. Entran a la página de Colombia Compra Eficiente, entran al botoncito aquí que se llama Solución en línea, y en Soluciones en línea, aquí ustedes van a encontrar diferentes cosas, que es un poco sobre dudas que tengamos sobre la gestión de accesos, publicación, pero si tenemos alguna dificultad con algún tema, lo que hacemos es, dependiendo de lo que queramos, podemos ir acá a una PQRS o a crear caso. Cuando le damos crear caso, va a abrir un formulario y este formulario se va a ir a la mesa de servicio. Entonces, este formulario es súper fácil de diligenciar. Si tienen alguna situación particular, la describen acá, colocan acá su teléfono, el teléfono que ustedes vayan a contestar. Esto es súper importante porque a veces se coloca como el teléfono fijo de la entidad y no estoy en la entidad, por ejemplo, o colocanle el PBX, pero no la extensión. Entonces, es súper importante el teléfono y el celular, y la mesa de servicio lo responde y les va a dar ahí la información correspondiente. Entonces, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a dar Muchísimas gracias. paso a la última preguntita por cuestiones de tiempo. Juan Camilo Barrera, ya puedes activar el audio. Perfecto. Muy buenos días a todos. ¿Cómo Mira, estás, Juan? Buenos
días. Hemos estado revisando, digamos que la plataforma de abastecimiento estratégico, digamos que con la finalidad de poder hacer los cruces y análisis estadísticos de la información, pues para, digamos que desagregar en los análisis de sector y estudios de mercado. Pero cuando reviso, es una plataforma que me deja ver, digamos que algunas cifras representadas a través de Power BI, pero en este caso no tengo los documentos planos para poder hacer esos cruces, ni tanto en el análisis de la demanda ni en el de la oferta. Entonces te quería preguntar cuál sería el mecanismo por el cual yo podría tener acceso a la información en los archivos planos con el fin de poder ver el comportamiento de producto y un servicio en el sector y poder hacer esos análisis estadísticos o de analítica de data. Ya que Súper, no lo Juan encuentro, la digamos que pregunta. en la plataforma. Mil gracias. Con mucho gusto, Juan Camilo. Me parece súper buena la pregunta porque esto nos permite hacer una precisión y es que efectivamente los visualizadores son eso, herramientas que nos permiten ver la información, pero no nos permiten descargar. Entonces nosotros vamos a poder acceder a la información y vamos a poder llegar hasta el link de un contrato, es decir, la herramienta me trae el link del contrato y yo voy a poder ir, pero no voy a poder descargar la información. Estamos trabajando en buscar herramientas que nos permitan hacer análisis, digamos que eso es como propósito que tenemos para que ustedes también sepan que los tenemos como focalizado, que nos permita hacer análisis y que nos permita descargar la información. Mientras tanto, ¿cuál es la solución? Ir directamente a los datos abiertos del SECOP y descargar de allá la información. Cuando yo voy a los datos abiertos del SECOP, voy a poder hacer los filtros que corresponden y descargo la información. No va a ser tan fácil y no va a tener estos filtros porque voy a tener que hacer como todo el proceso manual, pero esa es la opción que tengo para poder descargar toda la data y hacer análisis diferentes a los que me muestra la herramienta, si es que hacia allá quiero ir. ¿Listo, Juan Camilo? Para que tengas esa es en el radar. Hay otra pregunta que veo aquí en el chat que me parece súper importante, ya para ir cerrando, y es que ¿dónde se encuentran los lineamientos y directrices para la implementación de las etapas de la política pública para empresas con régimen especial? Y entonces aquí es súper importante, la política es general, ¿sí? La política no es como, esto solamente es para entidades del Estatuto General de Contratación Pública, o esto es para entidades de nivel, de entidades especiales, o esto es para industriales y comerciales del Estado, o no, la política es general para el proceso de compras y contratación pública. Lo que nosotros aplicamos en materia normativa, pues va a ser correspondiente a la naturaleza jurídica que tenga cada una de las entidades. Entonces, digamos que la implementación, las fases de la política son las mismas y los instrumentos son las mismas para entidades que aplican el Estatuto General de Contratación como para estas que tienen régimen especial. ¿Y dónde encuentro yo información? Yo puedo ir a mi PG, por ejemplo, hay una página específica de mi PG y en las páginas de mi PG van a encontrar las diferentes dimensiones. Y dentro de la dimensión de ¿qué? De direccionamiento estratégico, van a encontrar la política pública de compras y contratación y ahí van a encontrar los lineamientos, las herramientas, los instrumentos y los links. Y las herramientas son estas que les venimos mostrando desde Colombia Compra Eficiente para cada una de las etapas. Hoy les presentamos lo que tiene que ver con plan anual de adquisiciones, analítica de datos y abastecimiento estratégico. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. La invitación del 13 de diciembre no es esta misma capacitación, la invitación del 13 de diciembre debe ser para otras etapas de política pública, puede ser para las de la etapa 4, la etapa 7, que es de los acuerdos marco de precios. No tengo presente hoy cuál sería esa de la del 13 de diciembre, pero no es la misma que esta, para que lo tengan en el radar y también asistan a esa capacitación, ¿listo? Yo creo que con esta sesión ya cumplimos con el tiempo. Les agradecemos un montón su participación y cualquier duda, no duden en escribirnos. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Dónde nos podemos inscribir para la capacitación del 13 de diciembre? A los correos, si quieren, les podemos estar enviando la información. ¿Cómo pueden acceder a estas capacitaciones? Desde Colombia Compra Eficiente en las diferentes redes sociales están programando y enviando la invitación. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos, si Dios quiere, en otra oportunidad. Un abrazo.